Bienvenidos a Matea. Hoy te voy a presentar los extremos de una función. Esta presentación consta de 3 partes. Primero te explicaré visualmente cuáles son los extremos de una función. Luego te presentaré la definición formal de extremos de una función y finalmente vamos a aplicar esta definición para poder hallar los extremos de una función en 2 ejemplos. Bueno, fíjate, aquí te he graficado a la función f. Esta función tiene como dominio al conjunto de los números reales y como codominio también al mismo conjunto. Y esta curva que observas aquí es la gráfica de la función f. Ahora, una función f puede tener 2 tipos de extremos. Puede tener máximos o puede tener mínimos. ¿Ok? Estos máximos y mínimos pueden ser a su vez relativos o absolutos. La función f tendrá un máximo absoluto, ¿ok?, cuando la función adquiera en tal punto o alcance en tal punto su valor máximo posible. Fíjate, en esta gráfica de aquí, la función tiene un máximo absoluto en este punto de aquí, ya que en tal punto la función alcanza su mayor máximo posible. Fíjate, si aquí tenemos a x sub 0, ¿ok? Este punto de aquí tiene como abscisa x sub 0. Podemos observar que f de x sub 0 se encuentra por aquí, ¿ok? Aquí está f de x sub 0 y no va a existir ningún otro valor de la función que sea mayor a este f de x sub 0. Te lo vuelvo a repetir, f tendrá un máximo absoluto en este punto si en tal punto la función adquiere o alcanza su valor máximo posible. ¿Ok? Eso es el máximo absoluto de una función explicado gráficamente. Ahora, el mínimo absoluto de la función será aquel punto, digamos que este punto es ahora P2, será aquel punto donde la función alcance su valor mínimo posible. Digamos que este punto de aquí tiene como abscisa a x sub 1. La imagen de x sub 1 se encontraría por aquí más o menos. Esto sería f de x sub 1, ¿de acuerdo? Y no va a existir ningún otro valor de la función aquí que sea menor que f de x sub 1. Entonces, una función tendrá un mínimo absoluto en un punto si la función alcanza su valor mínimo posible en tal punto. ¿Ok? Ahora, una función tendrá un máximo relativo. Fíjate, estos puntos de aquí serían los máximos relativos. Una función tendrá un máximo relativo en un punto si la función alcanza el valor mayor en un determinado entorno. Es decir, fíjate, si en este punto de aquí observamos a la abscisa, digamos que la abscisa aquí es x sub 2, ¿ok? Aquí tenemos a x sub 2 y cogemos aquí a un entorno. En este entorno, la función va a tomar valores que son menores o igual que f de x sub 2. ¿Ok? F tendrá
un máximo relativo en un punto si la función alcanza el valor mayor en un determinado entorno, ¿ok? Es decir, que un máximo absoluto también es un máximo relativo, ya que la función aquí alcanza su valor mayor en un entorno, ¿ok? En este entorno de aquí, la función alcanza su valor mayor. ¿De acuerdo? Entonces, en este gráfico tenemos a 1, 2, 3, 4 máximos relativos, pero solamente un máximo absoluto. ¿De acuerdo? Ahora, una función tendrá un mínimo relativo en un punto si la función adquiere su valor menor en un entorno determinado, ¿no? En este punto de aquí, la función adquiere su valor menor, ¿de acuerdo? Si observas en este entorno de aquí, la imagen de cualquiera de los elementos que se encuentran en este entorno es mayor o igual a la imagen de esta x sub, bueno, pongámosle x sub 2, ¿ok? Cualquier valor que se encuentre en el entorno de x sub 2 será mayor o igual que f de x sub 2, ¿ok? Entonces, fíjate, este punto de aquí es un mínimo relativo. Este otro punto de aquí también sería un mínimo relativo porque en este entorno de aquí, digamos aquí es x sub 1, en el entorno de x sub 1, la función alcanza su valor menor. ¿De acuerdo? Ahora, cuidado. Un extremo relativo, es decir, un máximo relativo o un mínimo relativo, puede ser estricto o no estricto. ¿Ok? Un mínimo relativo estricto, fíjate como en este caso, en un mínimo relativo estricto, la función tomará en un x, pongamos aquí, x sub 1, un valor menor que en los alrededores, que en el entorno de x sub 1, ¿ok? Es decir, cuando el punto es un mínimo relativo, cualquier punto que se encuentre alrededor de x sub 1 será estricta, bueno, la imagen de tal punto será estrictamente mayor a la imagen de x sub 1. ¿Ok? En un mínimo relativo no estricto, la función puede tomar en todo un intervalo, digamos que este es el intervalo, una función puede tomar en todo un intervalo su valor menor. ¿De acuerdo? ¿Ok? Te lo vuelvo a repetir. En este pequeño intervalo de aquí, o en este pequeño entorno, la función solamente adquiere un único valor menor. Sin embargo, en este entorno de aquí, la función adquiere en todo este intervalo su valor menor. ¿De acuerdo? Bueno, veamos la definición formal entonces de los extremos de una función. Fíjate, tenemos a una función f, sea f, una función que tiene como dominio a d y como codominio a r, al conjunto de los números reales, se dice que f tendrá en x sub 0, elemento del dominio de la función, un máximo absoluto, ¿ok? Un máximo absoluto si se cumple lo siguiente. F de x sub 0 es mayor o igual que f de x. Fíjate,
Aquí tenemos a nuestro máximo absoluto. Entonces la función tendrá un máximo absoluto si para toda x del dominio, ok, digamos que aquí está x, para cualquier x que cojamos aquí en el dominio de la función, se cumple que f de x siempre va a ser menor o igual que f de x sub 0, ¿no? Fíjate, la imagen de x se encontraría más o menos por aquí. Aquí estaría f de x y por aquí se encontraría f de x sub 0, ¿no? F de x y por aquí f de x sub 0. ¿Ok? Para toda x, ¿no? Del dominio se va a cumplir que f de x es menor o igual que f de x sub 0. ¿De acuerdo? Y la función f tendrá en x sub 0 elemento del dominio de la función un mínimo absoluto, y aquí lo mismo, ¿no? Si para toda, cualquier x que cojamos aquí del dominio, se cumple que f de x sub 0 es menor o igual que f de x. Fíjate, f de x sub 0, en este caso se encuentra por aquí, ¿ok? Y, como te dije, da igual que x cojamos de aquí del dominio de la función, f de x sub 0 siempre va a ser menor que f de x, ¿no? Fíjate, da igual, ¿ok? F de x, fíjate, aquí tendríamos la imagen de x, aquí, por aquí estaría f de x, y por aquí se encontraría f de x sub 0, ¿ok? Da igual que x cojamos, la imagen de x siempre va a ser mayor o igual que la imagen de x sub 0. Ahora, máximo relativo. F tiene en x sub 0, elemento del dominio de la función, un máximo relativo. Ok, por ejemplo, aquí f tiene en x sub 0 un máximo relativo si existe un entorno epsilon tal que para toda x elemento del dominio donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que el entorno epsilon, se cumple que f de x sub 0 es mayor o igual que f de x. Por ejemplo, aquí tendríamos a la abscisa de este punto, de este máximo relativo x sub 0. Ok, tenemos que construir un entorno epsilon. Por aquí tendrías a x sub 0 más epsilon, y aquí tendrías a x sub 0 menos epsilon, aquí y aquí. Y fíjate, esto de aquí, para toda x elemento del dominio donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que epsilon, se refiere a que, fíjate, vamos a coger a esta x de aquí, y se refiere a que da igual que x cojamos dentro de este entorno de aquí, de este entorno epsilon, la imagen de x sub 0, es decir, f de x sub 0, siempre va a ser mayor a la imagen de x. ¿Ok? Perdona que me salga tan feo. F de x sub 0 siempre va a ser mayor o igual que f de x. ¿De acuerdo? Por aquí se encuentra f de x sub 0 y por aquí se encuentra f de x. ¿Ok? Un máximo relativo existe si al construir un entorno epsilon, de modo que para toda x elemento del dominio que se encuentre en este entorno de aquí, es decir, que la distancia entre x sub 0 y x sea menor que
epsilon, ¿ok? Se cumpla esta desigualdad de aquí. Es decir, que la imagen de x sub 0, f de x sub 0, sea mayor o igual que la imagen de x, f de x. ¿De acuerdo? De manera análoga se define a un mínimo relativo, que nos dice la definición de un mínimo relativo. F tiene en x sub 0, elemento del dominio de la función, un mínimo relativo si existe un entorno epsilon, de modo que para toda x elemento del dominio donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que el entorno epsilon, se cumple esta desigualdad de aquí. F de x sub 0 es menor o igual que f de x. Mira, lo mismo. Aquí tenemos a nuestro mínimo relativo. La abscisa de este punto sería x sub 0. Y al construir a nuestro entorno epsilon, ok, la longitud aquí es epsilon y la longitud de aquí también es igual a epsilon, la distancia entre x y x sub 0 es menor que epsilon, ok. Al construir este intervalo, este entorno, podemos observar que la imagen de f de x sub 0 siempre es menor o igual que la imagen de x, ¿ok? Dentro de este entorno epsilon. Y ya que se cumple esto, se dice que este punto es un mínimo relativo. Ahora, tenemos la definición de máximo relativo estricto y la definición de mínimo relativo estricto. Fíjate, lo único que cambia aquí en la definición de máximo relativo estricto con respecto a la definición de máximo relativo es que aquí x sub 0 no pertenece al dominio de la función y la desigualdad aquí es estricta. ¿De acuerdo? Y lo mismo aquí con la definición de mínimo relativo estricto en comparación a la definición de mínimo relativo. ¿Ok? Tenemos que aquí x sub 0 no pertenece al dominio de la función y que la desigualdad aquí es estricta. ¿De acuerdo? A ver, un máximo relativo estricto. Existe, ok, o sea, bueno, la función tiene en x sub 0, elemento de D, un máximo relativo estricto si existe un entorno epsilon tal que para toda x elemento del dominio sin x sub 0, donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que epsilon, se cumple que f de x sub 0 es mayor, estrictamente mayor que f de x. Pues mira, prácticamente lo mismo. Aquí tenemos a nuestro entorno epsilon, ok, y aquí tenemos que la distancia entre ambos es menor que epsilon y puedes observar también que la imagen de f de x sub 0 es estrictamente menor que la imagen de x. Y eso no siempre es así, ¿ok? Porque, por ejemplo, aquí cogemos a un entorno, ¿ok? X es distinta que x sub 0 y en tal entorno, fíjate, tanto x como x sub 0 tienen la misma imagen. Este valor de aquí es igual a f de x igual a f de x sub 0. Si hacemos más grande el entorno, puedes observar que en todo este intervalo de aquí la función toma su valor menor. ¿Ok? Entonces, en un mínimo relativo estricto, el punto tiene una abscisa
x sub 0 cuya imagen es estrictamente menor que todos los puntos que se encuentran alrededor de ella. Y en un mínimo relativo que no es estricto, tenemos todo un intervalo, ¿ok? Todo un intervalo donde la función alcanza su valor menor. Y ahora, para terminar, vamos a aplicar esta teoría para demostrar que una función tiene valores extremos. Fíjate en este ejemplo. Tenemos a la función f, la función valor absoluto. Toda x del dominio tendrá como imagen al valor absoluto de x. El valor absoluto de x se define de la siguiente manera. Toda x mayor o igual que 0 tendrá como imagen a x y toda x negativa tendrá como imagen a menos x. Esta de aquí es la gráfica de la función. ¿Ok? Y tenemos que demostrar que f tiene un mínimo relativo estricto en x sub 0 igual a 0. Entonces, fíjate, la definición de mínimo relativo estricto está aquí arriba. Tenemos que encontrar a un entorno epsilon, ¿ok? Que se encuentra alrededor de nuestra x sub 0, que en nuestro caso es igual a 0. Y tiene que tener esta propiedad de aquí, que la distancia entre x y 0 sea menor que epsilon, y con ayuda de esas condiciones demostrar que se cumple esta desigualdad de aquí. Pues fíjate, vamos a construir a un entorno epsilon, sea epsilon igual a 1, ¿ok? Digamos que sería este entorno de aquí. Ahora vamos a coger a una x arbitraria, sea x elemento del dominio de la función sin el 0, donde la distancia entre x y 0 es menor que epsilon, es decir, el valor absoluto de x es menor que epsilon, donde el valor absoluto de x es menor que epsilon. ¿Ok? Ahora, con esas condiciones demostremos esta desigualdad de aquí. Entonces, f de x sub 0, fíjate, en nuestro caso es x sub 0 es igual a 0, es igual a f de 0. Esto es aquí por definición igual a 0, ¿no? Cuando x es igual a 0, la imagen es igual a 0. Ahora, ya que x es distinta que 0, 0 siempre va a ser estrictamente menor que el valor absoluto de x, ¿no? El valor absoluto siempre es positivo, ¿ok? Y no podemos poner aquí menor o igual, ya que x es distinta de 0. Y valor absoluto de x es igual a f de x. ¿Ok? Y así hemos demostrado que f de x sub 0 es estrictamente menor que f de x. ¿Ok? Entonces, f tiene un mínimo relativo estricto en x sub 0 igual a 0. De acuerdo, veamos un último ejemplo en el que vamos a apoyarnos de la misma definición para demostrar que esta función de aquí tiene un mínimo relativo estricto en x sub 0 igual a 0. ¿Okay? Esta es la función x al cuadrado. ¿Okay? Le he puesto como dominio a este conjunto de aquí, que va al intervalo cerrado que va de menos 2 a 2, y como codominio a R. Vamos a copiar y pegar la definición de mínimo relativo estricto. F tendrá un mínimo relativo estricto en x sub 0 igual a 0 si se cumple esto de aquí. ¿Ok? Si existe un epsilon, de modo que para toda x elemento del dominio sin el 0,
donde la distancia entre x y 0 es menor que epsilon, se cumple esta desigualdad de aquí. Entonces construyamos aquí también a un epsilon, sea epsilon igual a 1, tal que para toda x elemento del dominio de la función, sin el 0, donde la distancia entre x y 0 es menor que epsilon, es decir, el valor absoluto de x es menor que epsilon. Perdón, aquí en vez de tal que vamos a poner y sea x un elemento de este conjunto, sea x un valor arbitrario, ok, eso también podríamos haber puesto aquí arriba, un elemento arbitrario, donde el valor absoluto de x es menor que epsilon. Ahora ya tenemos nuestras condiciones, demostremos que se cumple esta desigualdad de aquí, entonces f de x sub 0 aquí también es igual a 0, esto sería igual a 0 al cuadrado, ¿no? Según nuestra regla de correspondencia, 0 al cuadrado es igual a 0, y toda x del dominio cumple con la siguiente desigualdad. 0 va a ser siempre estrictamente menor que x al cuadrado, y no menor o igual que x al cuadrado, ya que el 0 no pertenece al dominio de la función. ¿Ok? Y x al cuadrado, ¿ok?, es igual a f de x. ¿Ok? Y así tenemos que, bajo todas estas condiciones, se cumple que f de x sub 0 es estrictamente menor que f de x. Entonces aquí la función f también tiene un mínimo relativo estricto en x sub 0 igual a 0. ¿Ok? Y mira, estamos hallando los valores, los extremos de una función sin apoyarnos del criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Estos criterios ya te los presentaré y demostraré más adelante. Y en el próximo vídeo vamos a hacer esta demostración de aquí. Tenemos a la función signo y vamos a demostrar que esta función tiene un máximo local no estricto en x sub 0 igual a 1. ¿Ok? Bueno, máximo local o máximo relativo, como quieras llamarlo, ¿no? En la literatura, eso me olvidé de mencionarte, puedes encontrar las definiciones como máximo absoluto o como máximo global, mínimo global, y en vez de máximo relativo, mínimo relativo, puedes toparte con máximo local y mínimo local. Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que me hayas podido comprender. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias, adiós.